Muy buenos días, mis queridos estudiantes de medicina, nurse practitioners, physician assistant, enfermería o premédica del doctor Julio Manuel Martínez Echevarría, dándoles la bienvenida hoy viernes 23 de enero del 2026 y continuamos con 5 preguntas de escoge múltiple en el área de sistema renal, renal medicine. Y empezamos habíamos cubierto 5 preguntas en agosto, eh, creo que fue agosto 7. Cubrimos las primeras 5 preguntas, está bajo Renal parte uno o Part 1, y hoy vamos a completar Renal Part 2. Comenzamos con la primera pregunta del día, que sería la sexta pregunta del lote. Y un hombre de 58 años con síndrome nefrótico, nephrotic syndrome, es trasladado a ambulancia a urgencias con alteración del estado mental. Su esposa informa que esta mañana tuvo dificultad para mover el lado derecho del cuerpo y que no pudo despertarlo de una siesta. La cogió larga. Una exploración física del paciente presenta aturdimiento, ausencia de movimientos del lado derecho y su índice internacional normalizado, el INR o INR, es de 0.5. Eh, Se le hace una angiografía computarizada, una tomografía computarizada, y se nos está preguntando cuál es la etiología más probable de los síntomas de este paciente. A. Disminución de los niveles de antitrombina 3. B. Disminución de los niveles de factor 2. C. Disminución de los niveles de fibrinógeno. D. Aumento de los niveles de proteína C. O E. Aumento de los niveles de proteína S. Y la contestación correcta, antes de proseguir, vamos a ver si podemos ver la imagen. Un segundo. Esta es la imagen. No sé si la puedan ver. Esta es la imagen. No sé si se puede ver o no. Realmente soy un neófito en estos asuntos de la tomografía computarizada. Repito, no sé si se ve. Espero que sí. Si no, pues, ni modo. La contestación correcta de nuestra pregunta es la A, una disminución de los niveles de antitrombina 3. El paciente sufre un accidente cerebrovascular, lo que llaman por ahí un derrame, y fue masivo en la arteria cerebral media izquierda, secundario a un estado de hipercoagulabilidad. ¿Qué pasa? Que los pacientes con síndrome nefrótico tienen un mayor riesgo de eventos tromboembólicos, iba a decir tromboembolíticos, debido a la pérdida renal de antitrombina 3, proteína C, proteína S, lo que normalmente actúan como anticoagulantes. Estos pacientes con síndromes nefróticos también suelen presentar otros factores que contribuyen a un estado de hipercoabilidad, como hemoconcentración, aumento de fibrinógeno y trombocitos. Y el estado mental o los cambios neurológicos en pacientes con síndrome nefrótico se debe tomar muy en serio. No debemos de tomar esto a la ligera. Una INR
índice internacional normalizado de menos de uno indica que el paciente es propenso a la formación de coágulos, mientras que una INR mayor a uno indica que tiene un mayor riesgo de hemorragia. En cuanto a la respuesta B, disminución de los niveles de factor 2, es incorrecta. Los pacientes con niveles reducidos de factor 2 tienen un mayor riesgo de eventos hemorrágicos, pero el síndrome nefrótico no se asocia con niveles reducidos de el factor 2. La respuesta C, disminución de los niveles de fibrinógeno. Igual, los pacientes con síndromes nefróticos presentan niveles elevados de fibrinógeno, lo que predispone a eventos tromboembólicos. Eh, La respuesta D, pacientes con síntomas nefróticos, vuelvo y repito, presentan niveles reducidos de proteína C, lo que los predispone a eventos tromboembólicos. La C, la D nos pedía que decía que era un aumento y la E también nos da la premisa de que era un aumento de los niveles de proteína S. No es cierto. Los pacientes con síndromes nefróticos presentan niveles reducidos de proteína S, lo que los predispone a eventos tromboembólicos o tromboembolíticos. Either way. Con esto liquidamos la sexta pregunta del lote. Primera pregunta del día. Repito, empezamos este repaso particularmente en el área de ciencias renales, para allá para el mes de agosto 7 del año pasado. Segunda pregunta del día, pregunta número 7. Una mujer, una chica de 28 años con antecedentes de asma, acude a urgencias con una temperatura de 38,2, unos 100,8 Fahrenheit. Se queja de escalofríos, dolor del lado derecho que localiza señalando la zona por encima de la cresta ilíaca derecha. Eh, Comenta que nunca antes le había ocurrido esto. Durante el examen físico se observa dolor en la percusión de la unión de las costillas inferiores con las vértebras torácicas y el análisis de orina revela cilindros leucocitarios. Y ayer cubrimos unos casos que explicamos a qué se debe la presencia de estos cilindros leucocitarios, ayer en los casos de sistema renal. La pregunta es, ¿cuál es el microorganismo más probable que esté causando su afección? Y las opciones son sumamente interesantes y variadas y propensas a confundirlos. La número A, la letra A, perdón, que jodido becerro, es Escherichia coli, la B, Klebsiella pneumonia, la C, Proteoni mirabilis, suena como el nombre de una persona, ¿verdad? Proteus mirabilis. El que le ponga así a un hijo lo odia. D, Staphylococcus saprophyticus o E, Ureaplasma urealyticum. Y la respuesta correcta vuelve a ser la A, E. coli, Escherichia coli. La pielonefritis es una infección renal causada por una infección ascendente del tracto urinario inferior con mayor frecuencia causada por E. coli de la zona periuretral perianal. O sea, con esto nos está diciendo también que a la paciente le gusta darse baños de bañera, no de ducha, porque así es como con más frecuencia esto se adquiere. Al igual que en piscinas sucias, en jacuzzi sucios y cosas así por demás. Eh, los síntomas clásicos van a ser fiebre, escalofrío, dolor en el flanco, sensibilidad del ángulo costovertebral y todos ellos demostrados aquí en la paciente. Los cilindros indican que el origen de los leucocitos es el riñón, lo que confirma la sospecha clínica de la pielonefritis. E. coli es la principal causa de pielonefritis, entre otras enfermedades, en casos no complicados, representando, y este numerito es bien alto, hasta el 82% de los casos en mujeres y el 73% de los casos en los machos, en los hombres. La respuesta B, Klebsiella pneumonia, es incorrecta. Esto representa aproximadamente solamente el 3% de los casos en mujeres y el 6% de los casos de los varones, de los machos.
causa con mayor frecuencia neumonía adquirida en la comunidad o infecciones secundarias en pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Más sin embargo, puede causar infecciones efisematosas del tracto urinario, especialmente en diabéticos, pero ese no es el caso aquí. La respuesta C es incorrecta. Proteus mirabilis es una causa poco común de pielonefritis. Es una bacteria gram negativa que puede diagnosticarse debido a su motilidad enjambre y actividad ureasa positiva. Y es una causa más común de nefrolitiasis infectada, infecciosa. La última respuesta, ¿llegamos hasta la D o la E? No, estamos la D y E, perdón. La penúltima respuesta, la D, es incorrecta. Staphylococcus saprophyticus es un agente causal de pielonefritis. En aproximadamente solo el 3% de los casos, con mayor frecuencia, va a causar una cistitis localizada. Y los estudios han encontrado este patógeno es en el 5 al 20% de los casos de cistitis. Y la cistitis localizada, por cierto, no suele ir acompañada de síntomas sistémicos con fiebre y estas pendejerías. Sin embargo, la cistitis puede presentarse junto con la pielonefritis, en pareja, como en la lucha libre, y ya que se trata de una infección ascendente. Eh, los síntomas de la cistitis incluyen frecuencia urinaria, disuria y los cilindros no se observarían si la infección estuviera localizada en la vejiga. Y la última opción, la E, es incorrecta y esta tiene un nombre chulísimo, precioso, bello, Ureaplasma urealyticum. Vamos a llamarlo U, Urealyticum. Puede causar episodios recurrentes de pielonefritis, pero es poco común en episodios sin complicaciones, como el de como en el de este paciente. So, ya con eso, we bag la pregunta número 8 del lote, la segunda pregunta del día. No, mentira, la pregunta 7 del lote, perdón, que sería la segunda pregunta del día. Mi matemática hoy está grave. Debe ser el frío. Yo vivo en el área de Arlington, Texas, y hoy esperamos una helada. No, esto no es nevada. Ojalá fuera una nevada. Es hielo. Lo que cae es hielo, se acumula en las carreteras, en los alambrados eléctricos, causa serios dolores de cabeza para nosotros. Y viviendo aquí desde los 90, desde 1991, este no es mi primer rodeo. So, la tercera pregunta del día. Un muchacho, un hombre y muchacho de 64 años, más o menos de la edad mía, acude a su médico de cabecera por un examen físico de rutina, a yearly exam. Goza de buena salud, fuma medio paquete de cigarrillos al día, este cabrón goza de vicio y no tiene otros problemas médicos conocidos. Sin embargo, se le diagnosticó hipertensión. No joda. El médico observa una presión arterial de 160 sobre 100, uy, y edema con fobia de uno más, one plus, donde en las rodillas. También se observan unos soplos bilaterales al ocultar el abdomen. ¿Cuál de los siguientes tratamientos está contraindicado? ¿Qué no haríamos en la atención de este paciente? Esta no es la típica pregunta de cómo vamos a tratar al paciente. Bueno, como parte del tratamiento está también el área de qué no vamos a hacer con él, porque lo menos que queremos hacer es mandarlo patas arriba al hoyo. No. A, angioplastía. B, un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina. C, diuréticos. D, dejar de fumar. E, tratamiento quirúrgico. ¿Qué no haríamos con el paciente? La respuesta correcta es la B, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, un ACE inhibitor. ACE, como el detergente. Es muy probable que el paciente padezca estenosis bilateral de la arteria renal, lo cual se evidencia en el examen físico por los soplos renales.
Estas estenosis de las arterias renales provocan una disminución en la perfusión renal y entonces como resultado hay una disminución de la presión intraglomerular y la tasa de filtración glomerular. Los riñones con hipoperfusión responden regulando positivamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tenemos que estimularlo de forma positiva, no negativa. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los ACE inhibitors, va a prevenir el efecto vasoconstrictor de la angiotensina 2 sobre las arteriolas eferentes y entonces la dilatación de las arteriolas eferentes va a eliminar el intento del organismo de aumentar la tasa de filtración glomerular efectiva. Por lo tanto, los inhibidores de la ACE deben evitarse en pacientes con estenosis renal. Lo vamos a poner peor. Esa no es la idea. Tú no quieres que te demanden. La respuesta A era angioplastía. ¿Podemos hacer una angioplastía en este caballero? Bueno, la angioplastía es un procedimiento mínimamente invasivo, como todos sabemos, estamos en el siglo XXI, que consiste en la colocación de unos stents intravasculares en la arteria renal, restableciendo así el flujo sanguíneo al riñón. Esto ayuda. Esta forma de terapia es el tratamiento principal para la estenosis renal en pacientes sintomáticos. Este señor es asintomático, pero no es un tratamiento que lo va a matar o algo por el estilo. La tasa de permeabilidad después de estas angioplastías dependen en gran medida del tamaño del vaso tratado, al igual que la calidad del flujo de entrada y salida a través del vaso. So, esto es viable, es un tratamiento viable, máxime si él tuviera síntomas, si fuera un paciente sintomático. La respuesta C, incorrecta en pacientes con hipertensión causada por estenosis bilateral de la arteria renal. eh, Ambos riñones están subperfundidos. Así que ambos van a retener sodio y agua al activar el sistema de reginina, angiotensina, aldosterona. Los diuréticos pueden contrarrestar este efecto y controlar la presión arterial, por lo tanto, es un tratamiento apropiado en este escenario clínico. Recuerden, la pregunta nos está, perdona la redundancia, la pregunta nos pide cuál es el tratamiento no apropiado para este don. Esto es un tratamiento apropiado. La respuesta D también es un tratamiento apropiado. Dejar de fumar es lo primero que uno debe decir al paciente. Fumar es un factor de riesgo altísimo para el desarrollo de placas arterioscleróticas que pueden ocluir vasos como las arterias renales. Y esta recomendación eh, de dejar de fumar puede reducir la acumulación de aterosclerosis. Y esta recomendación es apropiada para el paciente. Lo menos que tú le vas a decir a un paciente que fuma es, ¿quieres que te regale un cartón? Mira, tengo un cartón de Salem en el carro, ¿quieres que te lo regale? You're not gonna do that. La respuesta, o Camel sin filtro, la respuesta es incorrecta. La cirugía es otra opción terapéutica para la estenosis renal y está indicada especialmente cuando no se puede realizar una angioplastía, como en el caso de vasos renales completamente ocluidos. Vamos a la próxima pregunta. Llevamos ya 3 preguntas hoy. Vamos a la cuarta pregunta del día de hoy. Novena pregunta del lote desde que empezamos en agosto. Un niñito de 2 meses es llevado al médico después de que sus padres palparan una masa abdominal mientras lo bañaban. Oye, ¿y esta pelota que tiene el nene? Niegan fiebre, escalofríos, disminución de la diuresis o la hematuria en el examen físico o la exploración física. Se palpa una gran masa de la línea media. La ecografía abdominal muestra riñones pélvicos fusionados en sus polos inferiores. La pregunta es, dado esta premisa, ¿qué estructura impide que este riñón anormal ocupe su posición adecuada? ¿Qué está pasando aquí que el riñón no puede ocupar su posición adecuada, en otras palabras? Vamos a reframe the question. A, por poco brinco a la contestación. A,
Aorta. B, el tronco celiático. C, la arteria mesentérica inferior. D, la vena cava inferior. O E, la arteria mesentérica superior. Y si estás pensando en la arteria mesentérica inferior, esa es la respuesta correcta. La existencia de un solo riñón que no ha migrado desde la pelvis sugiere un riñón en herradura. Horseshoe kidney. Un riñón en herradura se forma cuando los polos inferiores de dos riñones se fusionan durante el desarrollo. Se pegan. A medida que los riñones ascienden desde la pelvis, se encuentran con la arteria mesentérica inferior y no pueden ascender hasta el nivel normal en el abdomen. Y estos pacientes suelen ser asintomáticos si no presentan otras anomalías, pero sí presentan un mayor riesgo de obstrucción, infección y cálculos, o sea, piedras. La respuesta A no es correcta. La aorta no obstruirá el ascenso de un riñón eh, en herradura durante el desarrollo. Y fíjense cómo esta pregunta es chulísima, preciosa. Me casaría con ella porque combina embriología. La respuesta B es incorrecta. El tronco celíaco sale de la aorta a un nivel superior al de los riñones con desarrollo normal y por lo tanto no puede ser responsable de la baja ubicación de un riñón en herradura. ¿Ok? Y la respuesta D de Daga es incorrecta. La vena cava inferior no obstruiría el ascenso de un riñón en herradura durante el desarrollo, al igual que la respuesta E, la arteria mesentérica superior, sale de la aorta, donde a la altura de los riñones en desarrollo normal y por lo tanto no puede ser responsable del bajo nivel de un riñón en herradura, imposible. Última pregunta del día, la quinta pregunta, la décima pregunta del lote desde que empezamos este tema interesantísimo de sistemas renales en agosto. Un muchacho, un joven de 23 años, inicia quimioterapia para leucemia cuando presenta dolor intermitente intenso en el flanco izquierdo que pronto migra a la pelvis. 3 días después, su nivel de creatinina aumenta y se le diagnostica insuficiencia renal aguda. Su excreción fraccional de sodio es de 4%, mayor al 4% con una osmolalidad urinaria de menos de 350 y los hemocultivos y urocultivos son negativos para bacterias y eosinofilias. Y una radiografía abdominal no detecta ninguna patología. ¿Cuál de los siguientes es la ubicación más probable de la lesión que causa la insuficiencia renal de este muchacho? A. Los glomérulos. B. El intersticio renal. C. Túbulos renales. D, vaso. B con D de daga es vaso y ese es el vaso con B de bruto, no es con V de vaca. Uretra. Y la respuesta correcta aquí es precisamente la que acabo de mencionar, la E. ¿Cuál de las siguientes es la ubicación más probable de la lesión que causa la insuficiencia renal de este muchacho? Es la uretra. Antecedentes de haber iniciado quimioterapia para la leucemia es fuertemente indicativo del síndrome de lisis tumoral, Tumoral Lytic Syndrome. Y el síndrome de lisis tumoral ocurre cuando las células leucémicas mueren y liberan potasio, fosfato y ácido úrico. Los cálculos o piedras de ácido úrico son radiotransparentes, por lo que podrían no aparecer en las radiografías. El beam del rayo X runs right through it, lo pasa. Es probable que la presentación de este paciente haya sido causada por un cálculo renal que ha pasado al uréter izquierdo y ahora a la uretra, causando insuficiencia posrenal. El FNA de 4% indica que la obstrucción está comenzando a dañar las nefronas ya que no conserva sodio. No se está conservando el sodio. La respuesta A
es incorrecta. Los glomérulos, la insuficiencia renal como resultado de una disfunción glomerular, se presenta con azotemia prerrenal. ¿Se acuerdan esa famosa palabra, la azotemia? Hay una disminución efectiva de la tasa de filtración glomerular en el glomérulo y el riñón retiene sodio y agua. Entonces, la excreción fraccional de sodio en la insuficiencia prerrenal va a ser inferior al 1% con una osmolaridad de 350 o más. B, es incorrecta también. La enfermedad intersticia aguda del riñón suele ser causada por una reacción alérgica a medicamentos como la penicilina o una infección. Y en un contexto agudo se presenta con un cuadro clínico renal intrínseco como se observa en este paciente, y en el contexto de una infección, los urocultivos suelen ser positivos. Y en el contexto de una reacción alérgica, vamos a ver eosinofilia. La eosinofilia es frecuente. Respuesta C. La respuesta C nos decía que los túbulos renales estaban envueltos. Bueno, la insuficiencia renal como resultado de una disfunción tubular se presenta con un cuadro renal intrínseco y esto se debe con mayor frecuencia a necrosis tubular aguda o isquemias o toxinas o alguna mierda de esa. Entonces, la necrosis irregular provoca la obstrucción ¿de quién? Bueno, de los túbulos por residuos y por el reflujo del líquido, lo que provoca una disminución de la tasa de filtración glomerular. La excreción fraccional de sodio en la insuficiencia renal intrínseca es normalmente 2% mayor al 2% con una osmolaridad menor al 350 miliosmos por kilogramo, similar a la postrenal. Sin embargo, es más probable que la presentación de dolor pélvico intermitente intenso durante el tratamiento de la leucemia se deba más a un cálculo renal, a una piedrita. Puede ser un peñón, dependiendo del tamaño de la piedra. Yo he parido varias. Y sí, tuve una de 9 milímetros. 9 milímetros. Me la operaron. Para que tengan una idea de cuán es una piedra de 9 milímetros, vayan donde su caja de herramientas y busquen un socket wrench, una llave de copa de 10 milímetros. Pues un poquito más chiquita que esa. Así de grande era el peñón que yo tenía. Anyway, la respuesta D, el vaso, puede estar afectado en la leucemia, pero la presencia de insuficiencia renal aguda en este caso aumenta la probabilidad de una obstrucción uretral. ¿Estamos? Bueno, con eso concluimos nuestra sesión del día. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse. Si no, por ahí está la puerta. Eh, La semana que viene vamos a estar cubriendo sistemas reproductivos, que lo cubrimos la primera parte en agosto 20, la semana de agosto 20 al 23. Hicimos las preguntas el día 23 de agosto y los casos el día 20 y esta va a ser la segunda parte. So, con esto, sin nada en particular, que tengan un buen fin de semana. Yo voy a tener uno miserable cubierto de hielo y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.